¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a su espacio aquí en el streaming de la República. Hoy ya por fin viernes, vamos cerrando la semana y como siempre, como todas las tardes, los acompaño de 3 a 4 por aquí, Manuela Camacho. Hoy tenemos que hablar sobre un tema que nos tiene a todos los demócratas consternados, que es la inhabilitación de Delia Espinosa. Antes de ahondar en los temas que vamos a abordar hoy, tengo que darles un anuncio muy importante. Si de mamá heredaste lo mejor, entonces debes darle lo mejor. En su mes, dale un celu nuevo con un accesorio de regalo. Además, si eres Movistar Total, tienes hasta un 30% de descuento. Sorpréndela con Movistar. Nos vamos preparando para el Día de la Madre que celebramos este domingo. Y bueno, mientras que hay cosas que celebrar en nuestros ámbitos y núcleos familiares, en la situación política de nuestro país, las cosas no pintan para nada bien. Y esta es sin duda una demostración muy preocupante de lo que puede hacer el copamiento de poderes. Se ha aprobado una nueva inhabilitación de 10 años contra la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, gestionada por el Congreso de la República. ¿Por qué la han inhabilitado esta vez? Está siendo acusada de una serie de delitos como prevaricato, abuso de autoridad, falsedad y superación de funciones. ¿Por qué? ¿Qué hizo esta vez la doctora Delia Espinosa que despertó la ira de los parlamentarios? Pues nada más y nada menos que meterse con lo que más les duele, el dinero. Delia Espinosa había presentado una denuncia contra 11 congresistas por haber aprobado una ley que le permitía a los ex militares y ex policías cobrar doble sueldo del Estado, su pensión sumado a el pago que recibían como parlamentarios. Esto sin tope alguno y esto gestionado, nuevamente repito, desde el Congreso al aprobar una ley que les permitía hacerlo. Vamos a ver qué fue lo que sucedió ayer en el Congreso, cómo celebraban pues que luego de un pedido de reconsideración se logró aprobar esta inhabilitación. Trasladémonos al Congreso brevemente. Votación cerrada. Roberto Sánchez en contra, por favor. A favor 66 congresistas, en contra 17, abstención 2. Más a favor Sea Ramírez y Elías, en contra Quispe. Y Sánchez en contra. Pero Sánchez me informa que el señor Sánchez no puede votar por Flores Ancachi a favor. En consecuencia, ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Congreso que propone inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, por infracción de los artículos 45, 93 y 193, inciso 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Aquí hay algo, bueno, además del espíritu revanchista y de venganza, hay algo que es cuestionable por donde se le mire, ¿no? No es la primera vez que el Congreso está impulsando una inhabilitación contra Delia Espinosa y tampoco es la primera vez que está impulsando esta inhabilitación por estos supuestos delitos, ¿no? Ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había aprobado en diciembre del 2025 un informe que, elaborado obviamente por ellos mismos, recomendaba la inhabilitación. Sin embargo, en el mes de marzo de este año se votó en pleno esa inhabilitación y no se alcanzaron los votos. Necesitaban 66 votos y solo tuvieron 56. Sin embargo, una de las personas que está implicada en esta denuncia, Jorge Montoya, pidió una reconsideración y qué negociado, qué comechado, qué intercambio habrá habido entre marzo y mayo, que esta vez, milagrosamente, sí
se lograron los votos. Para que usted pueda tener una idea y no se le olvide nunca, jamás, quiénes son los que hacen y deshacen con nuestro país desde el Congreso, vamos a ver cómo estuvo la votación, mayoritariamente con votos de fuerza popular, como pueden ver ahí. A ver, no lo alcanzo a leer del todo, pero tiene los votos a favor que necesitaban, solo 2 abstenciones y solamente 11 votos en contra. Los que usted, si usted quiere como ver al detalle quién votó a favor, los que ve en verdecito: Aguinaga, Bustamante, Castillo, Chacón, Huamán, Camiche, Lizarzaburu, todos congresistas de Fuerza Popular. Fuerza Popular votó en bloque para la inhabilitación, respaldado pues obviamente por otros congresistas que también estaban involucrados. Y ojo, no se olviden tampoco que el fujicerronismo sigue existiendo. Vemos a Kelly Portalatino, que estuvo a favor de esta medida, Arriola, Guido Bellido. ¿Ven? Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Bueno, Jorge Montoya, evidentemente, Valer, Milagros Jáuregui, Alejandro Muñante, Norma Yarrow. ¿Cómo no iba la bancada de Renovación Popular a prestarle su gran apoyo a Fuerza Popular? Y por supuesto, porque además habían congresistas implicados. ¿Cuáles eran algunos de los que estaban en esta denuncia? Williams, Jorge Montoya, Roberto Quiabra y José Cueto. Delia Espinosa se había y se sigue posicionándose como una persona incómoda, porque recordemos que esta no es la primera denuncia que ella entabló contra congresistas. Dentro de su cargo de fiscal de la Nación, tal y como corresponde a lo que ella tenía que hacer, tenía que desarrollar, empezó a levantar la alfombra y a mirar al detalle en qué casos habían indicios de corrupción, de malversación de fondos, de lobbies, de casos de mochasueldos, etc. Ella denunció a 107 congresistas en total mientras estuvo en el cargo. Es por eso que no es gratuito este afán de venganza, esta sed de decirle a una persona que los persiguió, que los incomodó, que los puso contra las cuerdas, tal y como le correspondía a alguien en su cargo, decirle: cuidado, lanzar un mensaje: cuidado, ojo con aquellos que se atrevan a ir en contra de nuestros intereses y crean que pueden fiscalizar, tal y como lo estaba haciendo la doctora Delia Espinosa, nuestras acciones. Aquí nosotros ponemos la regla, señora Espinosa. Usted no puede meterse con nosotros sin esperar consecuencias. Y eso es lo que ha terminado sucediendo, ¿no? A ver, antes de darle pase a mi invitada, vamos a escuchar algunas de las reacciones de las pocas personas, recordemos solo 11 votos en contra, de las pocas personas que se opusieron a la inhabilitación. Vamos a escuchar a la congresista Ruth Luque. Presidente, lo único que ha hecho la señora Delia Espinosa, porque finalmente probablemente las razones jurídicas no se van a entender, es que no ha perseguido ni ha intentado denunciar por el voto de los congresistas. Y que la población lo escuche, porque lo que ha hecho es habilitar o presentar una denuncia por un posible delito de una configuración de doble sueldo y de posible beneficio de eso, y que hoy algunos congresistas se sienten interpelados por esa situación. Esa es la razón de fondo. Y debería dar un poco de vergüenza que aquí varios congresistas que están investigados hoy pretendan inhabilitar y cancelar a una fiscal que ha tenido una carrera y que, por supuesto, por el odio, por la venganza que tiene, ahora nuevamente quieren volver a inhabilitarlo. Eso es lo que están haciendo. Pero además, quien preside el Congreso de la República, y eso sí no les molesta, es que hoy tiene una sentencia condenatoria por difamación. Eso tampoco les incomoda. La congresista Ruth Luque se refiere, por supuesto, a Fernando Rospigliosi, quien debe ser quien más está salivando en este momento con la inhabilitación a Delia Espinosa. Recordemos que tiene una sentencia confirmada, como dijo la congresista Luque,
por haber difamado nada más y nada menos que a Delia Espinosa, a quien la relacionó con actos de terrorismo única y exclusivamente por reunirse con un grupo de víctimas de las protestas. Esto podría costarle el puesto de senador al señor Rospigliosi y por lo tanto se siguen hilando y sigue haciendo sentido que no se iban a quedar tranquilos. Vamos a escuchar por último a la congresista Susel Paredes. Las inhabilitaciones no se suman, pero esto tiene un nombre, se llama venganza. Porque inclusive hay un proyecto, una ley que ya se aprobó aquí, que en sus disposiciones finales dice que los inhabilitados no pueden ser parte de los colegios profesionales y no tiene nada que ver porque es un colegio de artistas. Señor presidente, yo pido a la representación nacional que como políticos, como políticas, enfrentemos a los adversarios con la razón y la ley. Y no acudamos a la venganza, porque esto tiene un nombre: demoler a Delia Espinosa. Y eso no es democracia, presidente. Esa es mi opinión. Ahora sí, ya tenemos conectada a nuestra invitada del día de hoy, Eliana Carlín, a quien le agradezco muchísimo el haberse dado un tiempo. Eliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por conectarte con Fuerte y Claro. Buenas tardes, gracias a ustedes. Eliana, bueno, tu lectura sobre lo que ha pasado con Delia Espinosa. Yo contaba un poco del contexto y pues se iban sumando, ¿no? Los motivos por los que el Congreso le tenía una hambre brava, que ahorita deben estar pues celebrando el que con el poco poder efímero que tienen la hayan podido inhabilitar. Sí, bueno, en efecto, ¿no? Como bien has mencionado previamente, lo que hacen ahora mismo es tratar de eleccionar, ¿no? Y como vemos, además, no se han sentido limitados por estar en un contexto electoral de segunda vuelta. El fujimorismo ha actuado como ya nos tienen acostumbrados. Cualquiera hubiera pensado que con ánimo de tratar de mantener la coherencia y consistencia con el discurso de su lideresa, de pues tranquilidad y diálogo que ahora pretende mostrar, ¿no?, ante la opinión pública, pues aunque sea iban a limitar su afán abusivo, y este caso nos ha demostrado claramente que no, que van por todo y que si tienen una cuota de poder parlamentaria y hacen esto, no siguen mostrando ese rostro. Creo que no nos queda ninguna duda a ninguno, pero simplemente es una confirmación adicional de lo que pasaría de estar en el Ejecutivo, lo cual es realmente terrible, ¿no? Por otro lado, bueno, ya se está haciendo tradición también perseguir a fiscales que son incómodos para ciertos grupos de poder y eso simplemente obstruye aún más, no obstaculiza aún más el trabajo de la justicia en nuestro país, como si ya no tuviéramos suficiente, ¿no? Yo creo que es evidente lo que ha pasado, creo que es una forma de perseguir el trabajo de profesionales de la justicia. Y este Congreso ya tiene en los números y en las estadísticas de las encuestas con mucha claridad qué es lo que la ciudadanía siente respecto de ellos, pero como digo, esta venganza y esta persecución no parecen tener un límite, ¿no? No hay ningún tipo de limitación y al contrario creo que hay que prepararnos para que en lo sucesivo, en el poco tiempo que les queda, nos demuestren que hay esa suerte de desesperación por seguir avanzando en esos ánimos, porque es como que ya olieron sangre y nada los va a parar, ¿no? Creo que un poco así estamos en este momento, ¿no? Sí, tú mencionas algo que es súper importante, Eliana. Yo creo que esto podría tener un impacto en la percepción de la población ya de cara a la segunda vuelta, ¿no? No sé qué tan favorable pueda resultar para Keiko Fujimori mostrar una vez más su cara más autoritaria, su cara más radical, ¿no? De decir, por un lado, estoy llenando medios de comunicación diciendo que estoy en la ruta del diálogo, pero diálogo no hay para Sí. mis enemigos, digamos, porque lo que hay, lo único que tengo para ofrecerles es venganza y terror. Sí, en efecto, ¿no? Estamos hablando de una campaña que se basa en vuelve el orden, y yo creo que en realidad deberían ser claros y decir vuelve la orden y la orden de Keiko.
¿no? Ahí Sí. es así, desde palmas protocolares, por lo pronto tenemos ya las pruebas de que eso es así, pero yo creo que en esta segunda vuelta las sensibilidades son muchas, la polarización además se va a intensificar cada vez más y en ese orden de ideas creo que no es muy audaz esto, pero al margen del análisis propiamente de campaña, creo que la doctora Delia Espinosa ha hecho un trabajo estupendo, escuchando no solamente su olfato profesional como abogada y experta en este tipo de casos de corrupción, sino también escuchando a la ciudadanía, ¿no? Que estamos cansados de ver el proceder de personas que porque tienen su parcela de poder, en algunos casos temporal, en otros casos se han reelegido y en otros está por verse, como el señor Rospigliosi, que creen que eso los hace en realidad pues dueños del país, ¿no? Y es lo que Ahí se le cortó. A ver, se le ha cortado un segundito la. A ver, ahora sí te escuchamos un mm, pequeño delay chiquitito, pero creo que ya estás de regreso. Sí, sí. sí, Sí, decía Eliana, que yo creo que la ciudadanía tiene muchísima claridad. sí, estoy de acuerdo con eso totalmente y con todo lo que has dicho, ¿no? Vuelve la orden, me parece una frase bien interesante, porque son las órdenes de arriba y las que tienen que cumplir y los que no cumplan pues, les espera un destino como de Delia Espinosa, de Daniel Salaverry, etcétera, innumerables casos. Así es. Sigue, por otro lado, Sí, el no, discurso exacto, fraudista. innumerables casos. Sí, sigue por el otro lado el discurso fraudista. ¿Qué opinas de este nuevo argumento del que se quiere tomar Rafael López Aliaga, que en realidad busca desconocer a miles de peruanos? Bueno, pienso que no es la primera vez que pasa esto. Pienso que tenemos que recordar lo que pasó en el año 2021, que comenzó este discurso con justamente Fuerza Popular, ¿no? Entonces, son aliados en política, lo han sido en el Congreso y si bien han tenido este pequeño encontrón en primera vuelta, en segunda vuelta es borrón y cuenta nueva y siguen sosteniendo y agarrando el mismo discurso que tuvieron de desconocer los votos justamente de los peruanos más pobres en el año 2021 y creo que simplemente continúan con una tradición que ya iniciaron, ¿no? Me parece que era algo también esperable y que más bien debemos estar prevenidos para que con los resultados de la segunda vuelta esto sea peor, inclusive. Creo que ya lo están anticipando, ya lo están anticipando a la persona interina ahora en la OMPE, a quien me imagino que van a tratar de cambiar a toda costa, dada la sanción además que ahora ha tenido Fuerza Popular por los malos gastos de parte de ese partido político. Entonces creo que tenemos que ser listos porque no creo que la cosa se ponga mejor en ese sentido y creo que en efecto es clasismo, es racismo y creo que eso caracteriza también a ese lado del espectro político en nuestro país, lamentablemente. Se va a poner peor, ¿no? Con la segunda vuelta. Creo que sí, Sí, se va a poner mucho creo que peor. sí. Eliana, no quería dejar de aprovechar que te tengo en el programa porque también tú hablas de estos temas y bueno, porque ambas somos mujeres, ¿no? Que nos preocupa la situación de nosotras, las mujeres en el Perú. Cuando hablábamos de todo aquello que quieren aprobar en el poco tiempo que les queda, vemos que están presionando por avances en retrocesos de derechos para las mujeres, como el tema de la eliminación del delito de feminicidio, o bueno, cambiar la terminología, y el tema de la persecución hacia las mujeres que denuncian, ¿no? Creo que esto también forma parte de los objetivos que probablemente van a querer llevar hacia el nuevo Congreso también. Así es, así es. Es un trabajo muy sólido que han hecho los enemigos de las mujeres y de los derechos de las mujeres durante todo este periodo congresal. Y creo que Dina Boluarte nos ha demostrado que no basta ser mujer para defender los derechos de las mujeres, ¿no? Tiene que ser una mujer con agenda de defensa de derechos de las mujeres y en este caso la congresista que es la candidata que está en segunda vuelta tampoco es aliada en ese sentido. Entonces creo que aquí lo que queda es identificar cuáles son aquellas normas y espacios normativos en los cuales ya ha habido retrocesos francos para tratar de buscar aliadas en el nuevo Congreso y buscar recuperar aquello en lo cual se ha retrocedido y por qué no seguir avanzando. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley estancado del Sistema Nacional de Cuidados
que hace muchísima falta y que tantas mujeres trabajadoras a poder salir adelante y llevar una vida mejor a sus familias, ¿no? Y creo que queda organización en este punto, porque debemos a tener tampoco gran diferencia, lamentablemente, viendo la composición sobre todo del Senado, ¿no? Que tiene tanto poder. ¿Qué falta para que se debata, se lleve a pleno este proyecto? Voluntad, ¿no? Entiendo que está en la Comisión de la Mujer y me parece que también de Trabajo. Y bueno, sabemos quiénes dirigen esos espacios, así Ok, que no hay muchísima perspectiva para este periodo congresal aún, pero creo que podríamos tratar para el próximo. ojalá. Bien, Eliana, para ir cerrando, sé que estás con clases y todo. ¿Qué opinas? ¿Cuál podría ser ahora, rumbo a la segunda vuelta, la estrategia de Roberto Sánchez? Hay un grupo muy grande en el medio de indecisos, ¿no? Ya sabemos cuál es la estrategia de Keiko, la hemos mencionado. Ella ha jugado en esta primera parte la carta de la demócrata, que ya se le empieza a caer porque lo de Delia Espinosa es cualquier cosa menos democrático. ¿Cuál podría ser la carta de Roberto Sánchez? ¿Hacia dónde crees tú que pueda apuntar su estrategia? Quizás coincides en que va a querer ir un poco más al centro, no lo sé. Mira, yo pienso que en efecto podría traer un bolsón interesante, yéndose muy francamente al centro, pero al mismo tiempo tiene un bolsón de voto radical popular que busca cambios muchísimo más profundos, que creo que es una realidad. Entonces, esa sutileza o ese espacio, ese límite, también me imagino que desde su tienda política tienen que tratar de estarlo cuidando eh, con pinzas, ¿no? Entonces, creo que las alianzas ahora mismo son importantes, los jales de cuadros políticos más moderados son importantes y creo que hacia ahí han de estar caminando, ¿no? Si es que hay voluntad de avanzar, cuando en la otra tienda también hay pues importante cantidad de dinero, importante cantidad de alianzas y trabajo desde hace bastante tiempo, incluso pues con los fondos públicos que reciben los partidos políticos, ¿no? Claro, las coaliciones que haga van a ser interesantes, ¿no? De quiénes se rodea para esta nueva etapa. Yo creo que ahí la negociación de qué es lo que se cede y qué no va a ser muy, muy fina y más bien que hay espacios autoritarios de votantes autoritarios de ambos lados y esa disputa del votante autoritario va a estar muy interesante de ver quién la gana finalmente, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, querida Eliana. Muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Aprovecho para desearte un muy feliz Día de la Madre este domingo y que te vaya todo Muchas súper. gracias, muchas gracias. Chao, querida, gracias. Ha sido Eliana Carlín, politóloga, con quien pudimos analizar un poco entonces, bueno, lo que ha sido la noticia del día, ¿no? La segunda inhabilitación de la doctora Delia Espinosa. Vamos a repasar brevemente qué es lo que decía esta ley, porque usted puede estar diciendo, pero ¿por qué esta vez? ¿Qué fue lo tan grave que hizo Delia Espinosa? Pues, repito, como dije al inicio del programa, se metió con la plata de los congresistas. Y no solamente eso, sino que los ha denunciado por otra serie de presuntos delitos. Pero se metió con el bolsillo y ahí donde más les duele, entonces no iba a poder esperar que no haya pelea, ¿no? Como decíamos, con el efímero poder que ostenta el Congreso, un Congreso absolutamente deslegitimado, con más del 90% de desaprobación ciudadana, que se cree tan valiente que entre sus acuerditos logra esto. Inhabilitación de personas que son incómodas para el régimen. A ver, chicas, pónganme un poquito más grande la ley. Entonces, este decreto legislativo que fue aprobado por un grupo de congresistas es el que permitía cobrar pensión militar policial más el sueldo de congresista sin topes, ¿no? ¿Quiénes son los que se estaban viendo beneficiados directamente con esto? Precisamente a los congresistas que han sido militares, que han tenido vida militar,
que han pertenecido bien sea a la policía o al ejército y que luego integran el Congreso, como son múltiples los casos. Williams, Quiabra, Cueto, Montoya, por mencionar solamente algunos. Entonces, este decreto legislativo, obviamente, es la cosa más caviar, ¿no? Ya que tanto les encanta la palabrita, ¿qué podrían estar haciendo los congresistas? ¿No se supone que los caviares son aquellos que viven y sangran al Estado, los parásitos del Estado? Bueno, ¿qué más parasitario del Estado que pretender ganar doble sueldo única y exclusivamente de este sin tope y sin permitir que haya cualquier tipo de fiscalización? Pero en la entrevista con Eliana mencionábamos algo que también es importante, lo mencionó la congresista Ruth Luque cuando dio sus palabras y que no podemos pasar por alto. El presidente actual del Congreso, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, ha recibido una sentencia por difamación agravada. ¿En contra de quién? Precisamente de Delia Espinosa. Recordemos que Rospigliosi la llamó terrorista, la relacionó con actos terroristas por haberse reunido con un grupo de deudos, familiares y víctimas de las protestas. Obviamente, dentro de esta nueva narrativa que ha adoptado la versión actual de Fernando Rospigliosi, que dista mucho de aquel defensor, otrora defensor de los derechos humanos, en esta nueva versión, todo lo que sea defensa de los derechos humanos para Rospigliosi es rojo terruco. El problema es que no solamente lo pensó, sino que se atrevió a decirlo como lo dicen los ciudadanos, cientos de ellos y autoridades a diario, pensando que no tiene consecuencias. Y el terruqueo es algo muy grave, porque él es el asociar a una persona con una serie de delitos que tienen que ver con una herida grande que el Perú no ha logrado sanar, con personas que asesinaron a otras personas, con personas que ejercieron, impartieron el terror, tal y como el nombre lo indica, y que no tienen nada que ver con ser una persona que hoy por hoy defiende los derechos humanos, defiende las poblaciones vulnerables, no le gusta que se cometan abusos, no le gusta que se cometan injusticias, pero se equiparan como si se tratase de cualquier cosa. ¿Por qué decíamos que esto le puede costar el puesto a el señor Fernando Rospigliosi? Porque dada la modificación a la Constitución que señala que una persona con una sentencia, ojo, en primera instancia, no puede ocupar cargos de elección pública, entonces esto perfectamente podría aplicarse para el cargo de elección pública que va supuestamente a ocupar el señor Rospigliosi. Lo que dice Delia Espinosa y lo que ha solicitado que se regularice de manera inmediata es que se tenga en cuenta que una vez terminado el conteo de votación, si es que al señor Fernando Rospigliosi le corresponde un curul dentro de aquellos que van a ser asignados para Fuerza Popular, entonces se establezca que no lo puede ocupar porque tiene ya una sentencia en primera instancia por difamación. Eso es parte de lo que tanto le molesta no solo a Rospigliosi, sino a toda la cúpula fujimorista, que como veíamos en la cuadra de votación, está respaldada, ¿no?, por otros parlamentarios que tienen ideas similares y que están muy molestos de que Delia Espinosa haya denunciado a 107 congresistas. Esto es algo que no le van a perdonar. ¿Qué pasa entonces cuando una fiscal es incómoda? Pues la reemplazan, tal y como han hecho con Delia, con un fiscal ad hoc que sirva para sus intereses, que calce con sus intereses personales y de lobbies y que no cuestione absolutamente nada. Que cierre, tal y como ha hecho el doctor Tomás Aladino Gálvez, denuncias constitucionales contra congresistas, que las archive, tal y como archivó inmediatamente. Recordemos, lo primero que hizo
Tomás Aladino Gálvez, al ingresar al cargo, que fue archivar la denuncia contra José Gerí por un caso de presunta violación sexual. Esa fue su forma de entrar y decirle al pacto: aquí estoy y les agradezco el puesto, ¿no? Y no solo eso, recientemente recordemos las declaraciones que ha dado Tomás Aladino Gálvez, en las que ha señalado que a Dina Boluarte la estaban denunciando por todo. Muchas denuncias tiene Dina Boluarte, ya por todo la denuncian, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Una de las denuncias más graves que tiene y que ha sido archivada, que es el tema de las violaciones a derechos humanos de poblaciones vulnerables, refiriéndonos precisamente a las matanzas que ocurrieron durante las protestas cuando Boluarte asumió el cargo. Otras que tienen que ver con el uso del poder, los temas relacionados, no nos olvidemos, a los Rolex, a Oscorima. Para Tomás Aladino Gálvez, todo eso son muchas denuncias. Él dijo que la denuncian por cualquier cosa, entonces no encontró mejor alternativa que cerrar esos casos, archivarlos, y es a lo que se está dedicando en este momento. Muy distinto, un modus operandi muy distinto al que tenía Delia Espinosa cuando era fiscal de la Nación. ¿De qué se trata el cargo? Pues precisamente, como el nombre lo indica, de fiscalizar al poder, y es una entidad que se encarga exclusivamente de quienes ocupan estos cargos en el ejercicio público del poder ejecutivo, del poder legislativo. Lo que hizo Delia Espinosa de levantarle denuncias a más de 107 congresistas, pues entonces es lo que la ha traído el día de hoy a ser víctima de esta revancha que está liderando el Congreso en su contra, de esta sed de venganza, de inhabilitarla de ejercer cargos públicos. No es la única. Esto es lo que le sucede, y lo hemos visto históricamente, a cualquier persona que ose ser opositor crítico o cuestionar a el pacto mafioso. Pensemos en Salvador del Solar, pensemos en Martín Vizcarra, más allá de sus temas penales y legales, hablando exclusivamente de las inhabilitaciones que arma el Congreso contra aquellos que se atreven a meterse con quienes ostentan cargos de poder. Y lo más peligroso de todo esto es que no se olviden que hay un copamiento de instancias, porque no estamos hablando solamente del Congreso, sino de una serie de satélites que han tomado y han ocupado todas las instancias importantes para revertir o para poder apelar a ese tipo de acciones, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, y como estamos viendo ahora también, los organismos electorales. Esto, señores, es solo una pizca, una pequeña muestra de lo que podría esperarnos. Bien, vamos a hacer un cambio radical de tema, porque en esta semana se ha estado hablando mucho, y vamos a virar hacia un tema de salud, sobre un virus de alta, se me fue la palabra, de alto contagio, y que ha tenido un incremento de casos con respecto al 2025, este año 2026. Ha crecido una alerta desde diversas entidades como el Ministerio de Salud por la elevación y el aumento de casos del virus Coxsackie, que básicamente es uno de los causantes principales de la enfermedad que se conoce como boca-mano-pie. Tenemos conectado al doctor Marco Almerí, quien es especialista en salud pública y a quien agradecemos mucho su presencia esta tarde. Doctor Almerí, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con Fuerte y Claro. Muy buenas tardes a usted y también a todo el público que nos acompaña en esta hora. Doctor, a ver, vamos por el principio. ¿Qué es el virus Coxsackie y por qué el aumento de casos es algo que preocupa a las entidades de salud? Porque es un virus muy contagioso, porque genera llagas en la boca de los niños, sobre todo, llagas en la lengua, en las encías, en la garganta, que no les deja comer.
A las emergencias de los hospitales llegan los niños con deshidratación, porque no desayunaron y porque no almorzaron, producto de estas heridas, estas úlceras, estas llagas que aparecen en la lengua, en las encías, en la garganta, en el paladar, y que les arde, les quema mucho más cuando ingieren alimentos. Y esa es la razón por la que están llegando a los hospitales, y eso es quizás lo más peligroso de esta enfermedad. Doctor, estamos viendo algunas imágenes de cómo se empieza a manifestar esta enfermedad conocida como boca, mano, pie. Tengo entendido, doctor, que afecta principalmente a menores de edad, pero no exclusivamente a ellos. Así es. Esta enfermedad que se caracteriza porque hay erupciones, úlceras, llagas en la palma de la mano, en la planta del pie y en la boca, que es de origen viral, efectivamente afecta preferentemente a los menores, a los chicos que están en etapa escolar, en guarderías. Sin embargo, también infecta a los adultos, con la diferencia que los adultos hacen muy pocos síntomas o no hacen síntomas, pero sí contagian. Y son además el eslabón que provoca cadenas de contagios. Es decir, el niño contagia al papá, el papá contagia al compañero de trabajo y ese compañero de trabajo contagia a sus hijos en su domicilio. Esto, Por como eso, es muy infeccioso, sí, por eso es que, eso le iba a preguntar, por eso es que se esparce tan rápidamente. por eso es que ahora tenemos eh, una multiplicación de más del 100% de los casos habituales. Por eso es que hay más de 140 colegios en diferentes lugares que han reportado ya la presencia de este virus Coxsackie. Pero recuerde, la notificación de estos casos que nosotros los médicos en el Perú tenemos que hacer es cuando estos casos son de 2 o más, es decir, grupales. Pero si viniera la consulta uno solo, a una consulta privada, por ejemplo, en una clínica, no estamos obligados a reportar. No se reporta de caso en caso, se reporta de 2 a más. Entonces, lo que quiero decir es que estos más de 300 casos confirmados seguramente son muchísimo más. ¿Por qué? Porque Claro, no estamos obligados a reportarlos todos. claro, podríamos estar hablando del doble incluso, y eso que ya es una cifra muy elevada. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas para que la audiencia pueda tomar nota y estar alerta? Sobre todo fiebre, malestar general, pero lo más llamativo, lo característico, son las ampollas que aparecen en la palma de las manos, en la planta del pie y sobre todo esas úlceras, esas llagas que aparecen en la boca, que puede ser en los labios, puede ser en las encías, en la lengua, en el paladar, en la parte posterior, en la faringe también, que lo que generan es que el niño no quiera comer sus alimentos y se deshidrate. Claro, ese me imagino que es uno de de las consecuencias principales, ¿no? Que hace que sea muy incómodo pasar alimentos, incluso cualquier tipo de líquido, y pues las lesiones que se empiezan a formar, que además, doctor, quizás no siempre son visibles, ¿no? Algunas están en la garganta, al interior de la boca. No le Doctor, escuché bien la pregunta. le decía entonces que no siempre son visibles, algunas se empiezan a formar, por ejemplo, en la garganta, puede manifestarse como dolor de garganta, llagas en la boca. ¿A qué deben estar atentos los padres de familia, que son sobre todo en quienes imagino más confiamos para detener el aumento de estos casos? Miren, es muy contagioso porque en la saliva del niño que está infectado con esta enfermedad salen los virus. Cuando un niño tose, estornuda y emite gotículas de saliva, con estos virus se van a impregnar
las superficies de la carpeta, del libro, del cuaderno, del juguete, de la pelota, y están allí con capacidad de infectar hasta 7 días. Entonces, si hoy un niño tose, mañana, pasado, puede otro niño contagiarse a partir de esas secreciones salivales que salieron de la boca del niño infectado al entrar en contacto con ellas. Por eso es muy contagioso, por eso es que el Ministerio de Educación suspende las clases 7 días para cortar un ciclo biológico. Y esta decisión, bueno, ha sido cuestionada por algunos padres, me imagino por el tema de la educación en casa y lo complejo que es, pero ¿considera usted, doctor Almerí, que ha sido la correcta, ¿no? Para frenar o para poder ver una manera de que se reduzcan los casos? Sí, aunque la primera medida debe ser de aquellos padres que tienen a sus hijos con alguno de estos síntomas y no enviarlos a los colegios. Eso debería ser la primera, porque el papá se da cuenta si su hijo está con malestar general, si está irritable o si tiene alguna llaga, alguna úlcera o alguna ampolla en la mano, en el pie o en la boca. Pero los están enviando al colegio y como son muy contagiosos, pues afectan a los compañeros y terminan cerrando aulas o incluso colegios por 7 días con el propósito de cortar la cadena de contagio. No hay cura, no hay vacuna, ya sabemos que ningún antibiótico tiene efecto en los virus, no hay tratamiento específico para esta enfermedad y lo único que toca es controlar los síntomas, la fiebre, el dolor, el malestar general, pero nada más y hay que esperar a que el propio organismo se defienda de estos virus fabricando anticuerpos. Entonces, una vez más, como en la pandemia del COVID, nuestro sistema inmunológico es quien finalmente nos va a sacar airosos frente a esta enfermedad. Eso, doctor. ¿El uso de mascarillas sería importante, necesario para detener contagio? ¿No surte efecto? ¿Cómo podríamos recomendar la prevención? Bueno, en el domicilio, si claramente está definido la presencia de Coxsackie en el niño, por ejemplo, sí, claro, puede usar mascarilla para evitar que el resto del núcleo familiar se contagie. En el salón, si se identificara a un niño, por ejemplo, con estas llagas, pues seguramente la mascarilla sirve, pero sirve para trasladarlo además hacia el centro de salud o a su domicilio, porque hay que regresarlo. El ministerio ha establecido que si hay 2 o 3 o más contagiados en un salón, se cierra el salón. Entonces, como es muy contagioso, las mascarillas sirven, pero dentro del núcleo para evitar contagiar al resto del núcleo. Eh, no se recomienda, por ejemplo, si un niño tiene llagas, úlceras en la boca y está claro que lo que tiene es la enfermedad mano-pie-boca, no se recomienda que se ponga mascarillas y que salga a la calle, porque Ok. va a contagiar, porque va a tocar superficies y esas superficies se quedan con capacidad infectiva durante 7 días. Y entonces se sigue esparciendo esta enfermedad. Ahora, ¿por qué año a año tenemos más casos? Lo tenemos primero porque mientras que la UNESCO dice que en las aulas deben haber máximo 20 alumnos, en el Perú estamos teniendo en promedio 35 alumnos por aula. Eso significa que hay menos espacio para los niños y además las aulas están siendo poco ventiladas y además no hay agua y jabón en los baños de los colegios que les pudiera permitir una buena higiene o limpieza. Esto son factores que coadyuvan a que año a año tengamos ambientes más hacinados donde sea mucho más fácil la dispersión de esta enfermedad. Doctor, y el tema de la vacuna, tengo entendido que en China se comercializa, pero todavía no está aprobada en ningún otro país. ¿Hay investigaciones? ¿Se está trabajando en esto? ¿Todavía es muy prematuro hablar de una vacuna? Desde hace buenos años se trabaja. El tema es que esta enfermedad mano, pie, boca es provocada por muchos serotipos diferentes. Claro. Y además esta enfermedad también es provocada por otros tipos de virus, como los enterovirus, que no hay acá en Sudamérica, pero que sí hay en Asia.
Y este enterovirus en Asia sí que puede ser incluso hasta mortal, puede provocar una encefalitis y muerte, que no ocurre acá en Sudamérica, donde la enfermedad mano, pie, boca es provocada solo por el virus Coxsackie. Entonces, es un poco complicado lo de la vacuna, no la tenemos, no se aplica, ¿no? Para las personas, mamá, papá, que nos escuchan y no vayan a generarse una falsa expectativa, no hay. Y también por lo que aquí en Sudamérica, esta enfermedad mano-pie-boca por Coxsackie no es mortal. Los síntomas duran 7 días y luego desaparecen. Entonces, eso se llama autolimitarse. Pero lo que sí estamos viendo es que el motivo de la consulta en emergencia es la deshidratación de los niños que no quieren comer sus comidas cuando tienen esas úlceras y llagas en la boca. Bien, doctor. Entonces, las medidas, aislamiento, mucha atención a los síntomas para que no llegue a ser una situación más complicada para los menores, como de deshidratación, y sobre todo el limpiar muy bien los espacios, las superficies, evitar por completo contacto con el exterior y mucho menos enviar a los hijos o los niños al colegio, ¿verdad? Y potenciar, y potenciar el sistema inmunológico. Comiendo bien, durmiendo bien y haciendo actividad física, muy importante. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, esperemos pues que el pico, que evidentemente está relacionado un poco también con el regreso a clases, ¿no? Empiece a disminuir de a pocos. Muchísimas gracias, doctor Almerí. A ustedes las gracias y disculpe la bulla. Buenas tardes. No, no se preocupe, no se ha escuchado para nada. Bien, ha sido el doctor Marco Almerí, quien es especialista en salud pública. Entonces, haciendo un resumen, y esto es muy importante porque sé que a este programa llegan padres y madres de familia. Lo que dice el doctor número 1 es que esto es algo sumamente contagioso, no es solamente respiratorio, sino que esa saliva se puede quedar en superficies durante hasta 7 días. Entonces, tener mucho cuidado, aislamiento absoluto, por favor, muy importante, si detectamos un síntoma, crucial, no enviar a los chicos al colegio, porque podemos seguir esparciendo la enfermedad. Aislamiento, tratamiento. Y este es el segundo punto en el que el doctor Almerí hacía incidencia en particular. No esperar a que sea demasiado grave, porque con la aparición de las llagas, esto dificulta para los niños el pasar alimento, el pasar líquido, les duele, les molesta, les incomoda y llegan a los centros de salud cuando ya están sumamente deshidratados. Entonces, prestar mucha atención a los principales síntomas, que repito de los que ha dicho el doctor Almerí. Fiebre, decaimiento, que usted ve a su hijo que no quiere jugar, que está con una actitud como que le molesta comer, le molesta tomar agua, dolores de garganta, no quiere pasar ni la saliva, pérdida de apetito y malestar general, pero sobre todo la fiebre y por supuesto la aparición de las lesiones en boca, mano y pie. Mucha atención a esto, por favor, no es para causar alarma, sin embargo, sí es cierto que en regiones en las que, por ejemplo, el número de contagios es más elevado, como en Lambayeque, se han suspendido las clases precisamente buscando que puedan los niños que están infectados pasar este periodo de tiempo para evitar que se amplíe, ¿no?, la cantidad de menores contagiados, que son los más vulnerables. Bien, cerramos con algunos de sus comentarios que quiero leer de hoy viernes para despedirnos. A ver, sus saludos siempre son tan lindos. Enrique nos dice, buenas tardes, Manuelita y equipo. Muy bien, teniendo en cuenta a nuestro querido Switcher que la da todas las tardes. Ruth Rivas, estos miserables delincuentes disfrazados de congresistas apuntan con su chaveta a la doctora Delia Espinosa. De acuerdo, querida Ruth. Jorge, ¿cómo estás, Jorgito? Manuelita, ya es una persecución, acoso político a la doctora Espinosa por haber denunciado a varios congresistas por cobrar doble percepción del Estado. Es una venganza directa en contra de la doctora. No lo dudes, querido Jorge.
Esto tiene nombre y apellido, y si pueden ir por más, que es lo que están intentando hacer, sacarla del colegio de abogados, lo van a hacer. María nos dice, lamentable, la estadística indica que los casos de feminicidio, abuso contra las mujeres van en aumento. Ver el caso del alcalde de distrito de Moquegua que maltrata a la trabajadora. Bueno, vamos a tener en cuenta eso para buscarlo con el equipo que ha pasado con el alcalde de Moquegua. Ruth dice, estos delincuentes disfrazados de congresistas son asaltantes desalmados justo antes del Día de la Madre. Inhabilitan a la honorable doctora Delia Espinosa. Bien, a ver, Manolito dice, yo quería otro candidato que no sea Sánchez, pero bueno, me pongo el sombrero antes que votar por la vaga, dice Manolito Montoya. Esteban, pero sabemos que padres con tal de no tener a sus hijos en casa lo mandan al chico con fiebre. Eso es muy común. Y de verdad, sí, no solamente pueden empeorar la situación para su hijo, sino para el resto de los niños. Ojo, cualquier síntoma, quedarse en casa. Pero que sea leve el contagio, no quiero saber nada de cuarentenas. Estamos en las mismas, querido Manolito. Dice, saludos Manuela, aquí primera vez que veo el programa, ojalá que te quedes para las próximas ediciones y que ya que estás por aquí nos dejes tu like, querido Eder de la Cruz. Bien, vamos antes de despedirnos con un anuncio que tengo que darles. Si de mamá heredaste lo mejor, entonces debes darle lo mejor. En su mes, dale un celu nuevo con un accesorio de regalo. Además, si eres Movistar Total, tienes hasta un 30% de descuento. Sorpréndela con Movistar. Muchísimas gracias, Movistar. Y cerramos entonces, no sin antes desearles que pasen un hermoso Día de la Madre. Y como yo, ustedes tienen a su mamá o lejos, o en mi caso, que ya no está aquí en la tierra, entonces les envío un muy fuerte abrazo. Aprovechen este día para recordarla, para pensar en los momentos que compartieron juntos. Y si la tienen cerca, si todavía pueden decirle cuánto la aman, háganlo. Háganlo, por favor, las veces que sea necesario. Llénenla de apapachos, llénenla de amor. Aprovechen el tiempo que tienen con sus mamitas. Y para las que son mamás, me saco el sombrero. Mujeres admirables, tantas que conozco, que trabajan, que estudian y que maternan, que no es nada sencillo en un mundo como el nuestro. Así que espero que este día el mejor regalo que les den es que asuman toda esa carga que muchas veces las mujeres tenemos en silencio, y sobre todo las mamás. Que tengan un feliz y hermoso Día de las Madres. Les mando un beso enorme. No se olviden de dejarnos su like, sus comentarios y compartir este programa, y nos reencontramos el lunes aquí en Fuerte y Claro a las 3 de la tarde. Chau, chau.